Bienvenidos al seminario Tras las huellas de Teresa de la Parra. Soy Gloria Estrella Caballero. En este cuarto encuentro, Ifigenia, del sacrificio a la redención, cuyo propósito fundamental es sensibilizarlos en la producción estético-literaria a partir de la novela, vamos a abordar aspectos fundamentales de las categorías constitutivas del orden del discurso que conocemos como narrativa, ya que permitirá el desarrollo del tema que ahora nos ocupa, estrategias para la escritura. El objetivo de nuestro seminario es motivarlos como educadores del área de castellano para que así puedan brindar herramientas de lectura y escritura a las estudiantes en el género narrativo del cuento, con miras a participar en la primera Bienal Literaria Nacional Teresa de la Parra. Pues bien, en esta oportunidad profundizaremos en las categorías esenciales de la narración, ya enunciadas en sesiones precedentes. Esta vez hablaremos del personaje, ente al que se le atribuye una serie de acciones, palabras y pensamientos en el marco de una historia. Puede ser ficticio o basado en un sujeto real. Existen varios enfoques que procuran explicarlo. Uno de los más pertinentes es el modelo de la semiótica narrativa de Algirdas Greimas, quien se apoya en los roles actanciales, los cuales se basan en caracteres universales de la acción humana. En este sentido, vamos a aclarar que el modelo se compone de 6 categorías: sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente. Actante es un concepto, objeto, ser animado, persona, que participa en un proceso narrativo. Se define como un actor o personaje y tiene como protagonista un objeto, animal o persona. Lo relevante de esta aproximación es el hecho de que desborda la definición clásica para ofrecer la tridimensionalidad en las acciones, porque el personaje no se define solo por ser quien es. Es una categoría textual, sino que también lo hace porque forma parte de un sistema. Los personajes no deberían definirse en sí mismos, sino desde las relaciones que guardan entre sí y con el relato. Y en el caso que nos ocupa, reconoceremos ciertas funciones, lo cual nos remite a una concepción estructuralista, es decir, antiesencialista. Esto proporciona una visión particular y general al mismo tiempo, en donde complejos vínculos los coloca en un juego de dependencias y condicionamientos. Los personajes obedecen a la lógica interna. Ya se habló de esto en otras sesiones, y no a un mero capricho o manipulación autoral. Ligia Sanís Valderrama resume este aspecto de la mano de Greimas. El esquema da preponderancia a la intriga. El sujeto, separado al principio de su objeto, lo alcanzará, pero la acción prevista por el destinador en beneficio del destinatario podría fracasar. Por su parte, el eje destinador-destinatario controla y desde los valores, deseos e ideología. Es el eje del poder o del saber, o de los dos en simultáneo. El eje destinador-destinatario controla y decide los valores, deseos y la ideología. Es el eje del poder o del saber, o de los dos en simultáneo. En el otro eje, sujeto-objeto, se traza la trayectoria de la acción y la búsqueda del héroe o del protagonista. Una búsqueda plena de obstáculos en que el sujeto debe superar una serie de barreras para avanzar y representa el deseo. En cuanto a la dupla ayudante-opositor, el eje facilita o impide la comunicación, produce las circunstancias y las modalidades de la acción, y no es representado necesariamente por personajes, ayudantes y opositores. Solo son, de vez en cuando, las proyecciones de la voluntad de actuar y las resistencias imaginarias del sujeto mismo, eje del saber, a veces del poder. En conclusión,
Los pares mencionados están en una relación contractual. Con el héroe constituyen la esfera del intercambio. El sujeto y el objeto forman la esfera de la búsqueda. El ayudante y el oponente constituyen la de la lucha. Se entiende entonces por qué los roles no son necesariamente fijos y pueden ser dinámicos. Para facilitar la comprensión, apelaremos a definiciones canónicas. El protagonista es el personaje en el que se centra el argumento, el que organiza y moviliza todo el relato. Puede ser un héroe, un antihéroe. También puede haber más de un protagonista, un coprotagonista. Por ejemplo, María Eugenia Alonso. El antagonista tiene por función oponerse al plan del protagonista y coprotagonista, lo cual crea mayor tensión dramática en torno al conflicto. Está representado en otro personaje o en una abstracción que se comporta como una fuerza viva, capaz de interactuar en contra. Una institución, una corporación o un valor. En Ifigenia, la crítica ha hecho énfasis en estos aspectos. Incluso personajes como tal, sin negar oponentes en la acción, como los personajes que conforman, por ejemplo, la familia, en especial. Los que la han despojado de su herencia. En el plano ideal, la sociedad, el matrimonio, las convenciones. Y por primera vez, en aquel instante profético, sintiendo todavía en mi brazo la suave presión del brazo de abuelita, vi nítidamente en toda su fealdad la garra abierta de este monstruo que se complace ahora en cerrarme con llave todas las puertas de mi porvenir. Este monstruo que ha ido cegando uno después de otro los azules de mis anhelos. Este monstruo feísimo que se sienta de noche en mi cama y me agarra la cabeza con sus manos de hielo. Este que durante el día camina todo el tiempo tras de mí, pisándome los talones. Este que se extiende como un humo espesísimo cuando por la ventana busco hacia lo alto la verde alegría de los naranjos del patio. Este que me ha obligado a coger la pluma y abrirme en el alma con la pluma. Y exprimir de su fondo con sustancia de palabras que te envío muchas cosas que de mí yo misma ignoraba. Este que instalado de fijo aquí en la casa es como un hijo de abuelita y como un hermano mayor de tía Clara. Sí, el fastidio Cristina, el cruel, el perseverante, el malvado, el asesino fastidio. A fin de cuentas, el modelo actancial opera como herramienta analítica y aborda el personaje desde las acciones que realiza sin entrar a considerar aspectos psicológicos o metafísicos. Otros enfoques se han encargado de canalizar estos rasgos. Verbigracia, la siguiente clasificación. Un personaje arquetípico es aquel cuyas cualidades lo convierten en un modelo de referencia primordial en el inconsciente colectivo. María Eugenia Alonso podría encarnar a la doncella criolla. Un personaje estereotípico es una imagen o idea socialmente aceptada de un modelo, la cual no varía con el tiempo, es decir, tiene un carácter inmutable. Tía Clara podría encarnar a la mujer venezolana sumisa. Un personaje típico es característico de estar dotado por rasgos tan pormenorizados que se convierte en un personaje único dentro de su categoría. César Leal podría encarnar al modelo del hombre venezolano machista. Un ejemplo claro de cómo el modelo actancial deja al descubierto la interdependencia entre personajes. Alude a múltiples desdoblamientos del yo de Ifigenia en María Eugenia Alonso. Aquí la transformación de una joven en el personaje del mito, la progresiva sumisión no la deja vacía, porque el proceso es el que cuenta. María Eugenia Alonso se torna lúcida, cobra conciencia de su ser, de su circunstancia. César Leal la visita por primera vez y ella lo desdeña. César Leal se puso automáticamente de pie y yo lo encontré tan arrogante y tan correcto que me pareció como si de pronto, por arte de magia, un árbol frondosísimo cargado de ramas, hojas, frutos y todo hubiese surgido del suelo. En otro momento le confiesa a un personaje. Desde entonces, Cristina, deduje que los hombres en general, aunque parezcan saber muchísimo, es como si no supieran nada,
porque, no siéndoles dado el mirar su propia imagen reflejada en el espíritu ajeno, ignoran a sí mismos tan totalmente como si no se hubieran visto jamás en un espejo. Aquí podemos constatar cómo se ha forjado la naturaleza femenina desde la percepción del opuesto, lo cual remite a un personaje y su condicionamiento con el otro, en lo profundo y en la superficie de la historia. Otro tópico que trataremos en Ifigenia es la intertextualidad. Esta consiste en el recurso del diálogo entre textos, ya que permite la creación de una nueva realidad. No olvidemos que el concepto de originalidad es reciente, de principios del siglo XIX, y aparece en la corriente romántica, producto del orgullo artístico y el distanciamiento con cualquier modelo. Vale indicar, vana pretensión, cuando sabemos que los textos son polifónicos, porque pertenecen a una cultura y sin ánimos de dogmatismo, se puede sostener la tesis de que la originalidad absoluta no existe. La intertextualidad se manifiesta en cada representación de la lengua. Entra en contacto, según Mikhail Bakhtin, con la comunidad lingüística y trasciende con elementos de esa comunidad, sobre todo cuando se escuchan tópicos. Allí se evidencia la reiteración de temas que a lo largo de la historia de la literatura se desarrollan una y otra vez en escritores y obras diferentes. Constantemente, la intertextualidad lleva todo el peso de la tradición. A su vez, Bakhtin plantea que la conciencia es esencialmente dialógica. Y la idea, de hecho, no empieza a vivir, sino cuando establece relaciones esenciales con ideas ajenas, en medio de las cuales se orienta. Sumemos a la intertextualidad otras nociones emparentadas. Según el análisis del narratólogo Gerard Genette, la intertextualidad presenta otras caras. Intratextualidad, o relación de un texto con otros escritos por el mismo autor. La interdiscursividad o relación semiológica entre el texto literario y otras artes como la pintura, la música, la canción, el cine. La metatextualidad, es decir, el comentario que une un texto con otro sin necesariamente citarlo, en una relación más bien crítica. La architextualidad, relación genérica o género literario que emparenta textos en función de sus características comunes en géneros literarios, subgéneros y clases de textos. Y la extratextualidad, o relación de un texto con otros, no necesariamente escritos por el mismo autor. Muchos años después de haber escrito Ifigenia, en 1932 le escribe a un amigo. Si viera cómo me esforzaba cuando escribía en buscar esa musicalidad que ahora tanto me desagrada por falsa y por literaria. La verdadera autobiografía está en eso, no en la narración como cree casi todo el mundo. El título de la novela es Intertextualidad pura. Establece un vínculo con la cultura, el texto y el mito, y se transfiere a la tragedia, específicamente Ifigenia en Áulide, de Eurípides, en la cual Agamenón se ve impedido ante el embarque de tropas hacia la guerra de Troya, ya que lo azotan vientos contrarios, y se propone el sacrificio de su hija Ifigenia para calmar a Artemisa. Finalmente la diosa la salva del suplicio y la sustituye por una sierva. Sin duda, toda la novela es una larga lista de referentes de tipo artístico, literarios, musicales, entre otros. En este último bloque nos ocuparemos de las estrategias discursivas, lingüísticas, estilísticas y estéticas. Las formas discursivas del texto son distintas en cada escritor. Organizan el contenido de un discurso, oral o escrito, y confieren 4 aspectos básicos: narración, descripción, argumentación y diálogo. Recordemos que Jean-Michel Adam ha planteado que los textos se definen por el rasgo de predominancia.
En el presente caso, el texto narrativo privilegia la función de relatar. Sin embargo, del ejercicio participan otros órdenes del discurso. Ifigenia como novela ofrece una riqueza indiscutible en cada una de estas estrategias. En cuanto a las estrategias lingüísticas, adoptaremos la presencia fundamental de la metáfora y la metonimia, en tanto figuras retóricas que se expresan, según Christian Metz, en el plano sintagmático, es decir, en la materialidad lingüística y en el paradigma o modelo matriz. Pero para ello partiremos del concepto general de la metáfora como una comparación entre dos elementos que no están relacionados de otro modo y en la que las cualidades de un componente son figurativamente trasladadas a otra. Metz establece una distinción. La metáfora interna remite al universo del relato y refleja una parte de él o su totalidad. La metáfora externa es aquella cuyo elemento metaforizado pertenece al referente externo o a la enciclopedia del lector. Se trata, en otros términos, del juego del simbolismo extrovertido del texto, por medio del cual determinadas imágenes o situaciones son empleadas para hablarnos del mundo, es decir, el referente imaginario. Por otra parte, la metonimia es un tropo que consiste en designar un elemento con el nombre de otro, tomando por efecto la causa o viceversa. El autor por sus obras, el signo por la cuestión significada. Según Blanc, la metonimia como mecanismo lingüístico es la transferencia de una palabra a otro concepto sobre la base de la existencia de contigüidad entre uno y otro concepto. Retomemos a Metz. Para el teórico, la metáfora puesta en sintagma será aquella estrategia en la que dos imágenes, dos detalles de la misma, dos elementos presentes, uno y otro en la cadena, se asocian por semejanza o por contraste. En cuanto a la metonimia, un elemento reemplaza a otro, al que está vinculado por una relación, no de semejanza, sino de contigüidad. Las estrategias estilísticas o recursos literarios constituyen el conjunto de técnicas a las que recurre el autor para enriquecer y aportar mayor expresividad y potencia estética. Es decir, las herramientas del lenguaje en el tratamiento de las temáticas que cruzan por la narrativa. Pueden ser de carácter formal, informal, sobrio, poético o descriptivo, entre otras. Así damos por concluido nuestro encuentro, con el ánimo de haber ofrecido un cuerpo conceptual que gana espacio y expresión en la novela Ifigenia de Teresa de la Parra.